¿Alguna vez se ha preguntado qué pasaría si después de cotizar durante toda su vida, el gobierno decide utilizar su dinero de pensión sin consultarle? Eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy en Panamá, con la polémica Ley 462. Una ley que no solo pone en riesgo el futuro de miles de jubilados, sino que también abre la puerta a un uso discrecional de los fondos públicos. En este video, le explicamos con claridad lo que está realmente en juego. Y por qué es urgente que todos los panameños presten atención. ¿Estás preparado? Comencemos. La Ley 462, promulgada el 18 de marzo de 2025, ha generado un profundo rechazo social en Panamá, especialmente entre los gremios docentes y trabajadores independientes. Aunque después de más de 65 días de manifestaciones, los docentes han regresado a clases, lo han hecho bajo el compromiso de que la Asamblea Nacional revisará nuevamente la norma para buscar acuerdos en los puntos más conflictivos. Lo que está en juego no es un simple ajuste técnico, sino el futuro económico de miles de familias panameñas. Uno de los aspectos que más afecta al pueblo es que la ley permite al gobierno mover el dinero de las cuentas individuales hacia un fondo común, dándole la libertad de utilizar esos recursos sin rendir cuentas claras. Yo no tengo que reiterar de que esa ley 462 no importa los esfuerzos que quieran hacer a través de la Asamblea. No la voy a refrendar, a sancionar. Hagan lo que quieran hacer ahí. No la voy a sancionar. En la práctica, eso significa que los ahorros de los trabajadores, que deberían estar protegidos y separados para sus pensiones futuras, se convierten en caja chica del Estado. No es casualidad que el presidente Mulino insista en cerrar el diálogo. Si se revisa la ley con transparencia, quedaría en evidencia que lo que buscan es controlar esos fondos para cubrir otros huecos fiscales. Otro punto alarmante es la intención del gobierno de trasladar el 10% de los fondos del Seguro Social a la banca privada, bajo el argumento de hacerlo más rentable. Sin embargo, la realidad es que en Panamá, los fondos privados no rinden más que el propio Seguro Social. Los datos oficiales lo confirman. Mientras el sistema privado ha reportado rendimientos de apenas 3.6% o incluso pérdidas, el Seguro Social ha alcanzado hasta 3.9%. Además, las administradoras privadas se quedan con un porcentaje elevado en gastos administrativos, dejando a los trabajadores con menos de lo que originalmente aportaron. El mejor ejemplo fue lo que un mismo funcionario jefe de la cartera de préstamos de la Caja de Seguro Social declaró ante la Cámara de Diputados: que la cartera de préstamos personales a manos de la entidad eran muy rentables, pero que por caprichos políticos los cerraron, desmintiendo al director del Seguro Social. Los centros de préstamo de la Caja del Seguro Social, si me puede responder, por favor. Porque yo tengo entendido, cuando se hizo el estudio del centro de préstamo, y de hecho va a ser una información que va a ser presentada el día de mañana en la Junta Directiva, los últimos 5 años del desarrollo del proceso de préstamos han sido un desarrollo deficiente, de pérdidas en el sistema de préstamos de la Caja del Seguro Social. Irónicamente, quien les habla, yo soy el ingeniero del sistema encargado de todos los centros de préstamo de la Caja del Seguro Social. Y eso que le están comunicando a usted es falso. La Caja del Seguro Social, a través de sus centros de préstamo, maneja una cartera de aproximadamente 140 millones de dólares, no la cifra que usted estableció. El centro de préstamo hipotecario maneja una cartera de 62.3 millones de dólares en este momento. La de préstamo personal, que se originó en el 2018, con miras a iniciar como experimento, prestarle a los funcionarios, y posteriormente se iba a extender a todos los trabajadores asegurados de este país, porque era una solución, era una tabla de flotamiento, como quien dice, un auxilio que se le estaba dando a los trabajadores, pero sin embargo no se pudo lograr, porque llegó la administración a la cual pertenece el ex subdirector de la Caja y la cerró, porque son 3 carteras importantes, son rentables, señor director. ¿Qué banco no quisiera tener cartera de 140 millones de dólares? Usted sabe el rendimiento que
actualmente se le está dando a la caja, porque todos los intereses van hacia IBM. 7 millones de dólares mensuales le representa a la institución. ¿Eso es deficiente? ¿Eso va en contra, produce pérdida? No, señor, al contrario. Esta ley 163 lo que pretende es entregarle a la banca privada y a las empresas los fondos de la institución. No es así, señor director, y se lo puedo mostrar y se lo puedo probar en el momento que usted así lo estime conveniente. El objetivo final no es mejorar las pensiones, sino beneficiar a sectores financieros cercanos al gobierno. El discurso oficial sostiene que el seguro social está en crisis, porque las nuevas generaciones prefieren tener perros en vez de hijos. Esta afirmación es completamente falsa. La raíz del problema no está en la tasa de natalidad, sino en la evasión y la morosidad. Antes de cargarle el costo de la crisis al pueblo, el gobierno debería haber empezado por cobrarle a los morosos, a las grandes empresas que deben millones en cuotas atrasadas, e incluso al propio Estado, que históricamente ha acumulado deudas millonarias con el seguro. Además, debería implementarse una estrategia de registro que motive a los trabajadores independientes a afiliarse, sin hacerlos sentir perseguidos ni castigados. El trato a los independientes es otro de los elementos más injustos dentro de la Ley 462. A un asalariado se le descuenta un porcentaje sobre su ingreso neto. En cambio, al independiente se le calcula la cuota sobre el ingreso bruto, sin considerar los gastos que implica mantener su negocio, tales como combustible, insumos, mantenimiento y alquileres, por mencionar solo algunos. Esto crea un sistema desigual, que golpea especialmente a quienes tratan de salir adelante por su cuenta, obligándolos a pagar más que un asalariado, pero sin recibir los mismos beneficios. La razón por la que el gobierno se niega a dialogar de forma abierta es clara. La élite económica tiene prioridad por encima de la clase trabajadora. Mulino ha puesto un muro político y mediático para evitar un debate entre los gremios y los educadores, porque sabe que si se abre la discusión, la ciudadanía exigirá no solo ajustes cosméticos, sino cambios profundos que afecten intereses de poder. Otro aspecto que afecta, y el gobierno no lo dice, es que Panamá aporta apenas el 0.01% de su PIB a las pensiones, mientras que países como Uruguay destinan el 9% y Costa Rica el 5%. En lugar de fortalecer el sistema solidario, el gobierno prefiere culpar a los ciudadanos y empujar reformas que favorecen a los sectores más acomodados. Hay que entender que la retórica de que el sistema está quebrado ha sido manipulada. Cuando el gobierno presenta cuadros y gráficos, solo muestra el déficit, pero nunca presenta una solución real que lo corrija. Según la Organización Internacional del Trabajo, en los próximos 14 años, el sistema solidario acumulará un déficit de 14.698 millones de dólares. Sin embargo, la Ley 462 no ofrece medidas viables para enfrentarlo. Solo dice que durante los primeros 6 años no habrá cambios. Pero mientras tanto, el fondo se sigue consumiendo. Y cuando el dinero se acabe, el único camino será aumentar la edad de jubilación o reducir aún más las pensiones. El fondo mixto, donde quedaban alrededor de 5.700 millones de dólares, ya se está utilizando para pagar jubilaciones actuales. Si esa tendencia continúa, en 6 años, ese fondo quedará vacío. Y cuando llegue ese momento, el país estará aún más vulnerable. Comparando con otros países, es evidente el desfase. Mientras Panamá dice copiar el modelo sueco de sistema nacional, olvida que Suecia tiene pleno empleo, un estado de bienestar robusto y salarios mínimos de más de $2.000. En Panamá, con 50% de informalidad, 10% de desempleo y hasta un 30% entre jóvenes y mujeres, ese modelo simplemente no es aplicable. Es una copia sin contexto. Además, la forma en que se calculan las pensiones es otra trampa. El famoso factor de pensionamiento no es otra cosa que dividir lo que aportaste entre los meses que te calculan de esperanza de vida. Para los hombres, 183 meses. Para las mujeres, 204 meses.
Esto encubre un aumento de la edad de jubilación, disfrazado de fórmula matemática. Para una mujer que quiera jubilarse a los 57 años, el monto se reduce dramáticamente. En términos simples, si un trabajador acumuló $150,000 durante su vida laboral, recibirá apenas $816 mensuales. Cuando antes, bajo el sistema solidario, le correspondían $2,500. Cuando la ley estuvo en la Asamblea, varios diputados marcaron su rotundo no a la Ley 462. La Ley 462 no les afecta a los docentes, así que tienen que volver a sus clases. Eso es falso, señores. Sí les afecta, porque todos los educadores se jubilan con la Ley 462. Los educadores no tienen una jubilación especial. Y si me quieren hablar del PRA, no es una jubilación especial. Es un pago voluntario que hacen los docentes adicional a lo que pagan a la Caja del Seguro Social para recibir una jubilación anticipada antes de llegar a la jubilación, a la edad de jubilación de la Caja del Seguro Social. Es un pago adicional que lo pueden recibir en cuotas o lo pueden recibir en un solo pago al momento de jubilarse. Por lo tanto, no es una jubilación especial y sí entran en el régimen de la Caja del Seguro Social. Es decir, que sí les afecta. Basta de decir que quienes están allá afuera están peleando por algo que no es legítimo, llamarles mentirosos es una falta de respeto, cuando sí les afecta el sistema de la Caja del Seguro Social. El problema no es solo financiero. Es estratégico. Si los adultos mayores no se retiran con pensiones dignas, los jóvenes no encuentran empleo, y el ciclo económico se estanca. Un país donde docentes mayores de 65 años siguen trabajando porque no pueden sobrevivir con su jubilación, es un país sin futuro. A esto se suman graves deficiencias en la gestión de datos. El gobierno no presentó documentos formales, ni estudios técnicos, que sustenten una proyección financiera clara, limitándose únicamente a discursos improvisados. Además, el director de la Caja de Seguro Social no asumió el liderazgo necesario para explicar públicamente, de manera detallada y transparente, el contenido y el verdadero alcance de la ley. Faltó una labor pedagógica cercana, comprensible y humana. Quizás, porque en el fondo, se trata de una normativa tan compleja, que ni siquiera las propias autoridades parecen tenerla completamente bajo control. A continuación, revisemos algunas de las declaraciones del director. Se mueren tantos, quedan tantos, y así hasta que ya no me queda ningún pensionado. De la misma manera, en la evolución de las viudas, de esos pensionados, pues las voy concediendo, voy acumulando las viudas que entran al principio, más las nuevas, y así se hace la proyección. Eso lo ven en todo documento actuarial, eso es lo que sale del modelo como resultado, y tal cual como el subdirector en algún momento les comentó, pues al final enseñar todo el modelo y todos los cálculos creo que no es en general la dinámica, es entrar en los resultados luego de validar que el modelo está bien. Este modelo estuvo validado incluso por el Banco Interamericano de Desarrollo para que vean efectivamente. Esto pone en evidencia que el gobierno se preocupó en conseguir su objetivo oculto, en vez de asegurarse que el pueblo entendiese la ley como tal. En cuanto a los fondos privados, el supuesto beneficio de trasladar el 10% de los recursos a la banca privada también es engañoso. El mismo Ministerio de Economía y Finanzas reconoció que en 2023 se registraron como ingresos fiscales $900 millones provenientes del Seguro Social. Y en 2024, esa cifra aumentó a 1.122 millones. Esto se logró expropiando el fondo personal de los jóvenes del sistema mixto. Lo que antes era dinero individual, ahora aparece como ingreso del Estado, para reducir artificialmente el déficit. Una jugada contable que, aunque legal, es moralmente cuestionable. El trasfondo ideológico de estas decisiones tiene una raíz libertaria. No se trata solo de números. Se trata de una visión donde el Estado debe reducirse al mínimo, dejando todo en manos del mercado. Pero Panamá no es Noruega. Allí en Panamá, la mayoría de la población vive con salarios bajos, con largas jornadas de trabajo y sin acceso garantizado a servicios básicos.
Mientras el gobierno protege el grado de inversión y mantiene alianzas con sectores financieros, el pueblo sufre las consecuencias. Aumento del desempleo, cierre de empresas y caída del consumo. En los últimos meses, la economía ha perdido más de 90 millones de dólares diarios debido a la inestabilidad provocada por el rechazo a la Ley 462. El propio presidente Mulino lo confirmó en sus declaraciones. Según él, es prioritario proteger la imagen internacional del país y garantizar la confianza de los bancos y organismos financieros que observan a Panamá. Veamos a continuación las palabras del presidente Mulino. Por otro lado, el default de la Caja de Seguro Social llevaría al país al colapso financiero y entonces la realidad hubiese sido muy distinta. Esta reforma era indispensable para cuidar el bolsillo y la salud de los panameños, así como preservar nuestro grado de inversión y sostener la estabilidad macroeconómica y enviar un mensaje claro a los mercados internacionales de que no nos rifaríamos la nación. Sin embargo, surge una pregunta inevitable. ¿Debe esa confianza internacional sostenerse a costa del sacrificio del pueblo, condenándolo a jubilaciones de hambre y miseria? Seguido tenemos el impacto para los trabajadores independientes. Este es especialmente grave. Se les exige pagar el 9.36% de su ingreso, calculado sobre el bruto, sin derecho a atención médica. A menos que paguen un 8.5% adicional. Esto crea un desincentivo directo para que los informales se afilien al sistema, empujándolos aún más a la marginalidad. A pesar de todo, la situación sí tiene solución. Una propuesta realista sería establecer un sistema mixto con límites claros. Por ejemplo, mantener el sistema solidario hasta 2 salarios mínimos, lo que cubriría aproximadamente $1,000. De ahí en adelante, el excedente se gestionaría de forma individual. Para fomentar el retiro digno, se podría implementar un incentivo. Que el Estado iguale los aportes del trabajador durante sus últimos 3 años de cotización antes de jubilarse. Así, en 3 años, un trabajador podría acumular más de $20,000 adicionales, lo que le permitiría retirarse con mayor seguridad. También es necesario ajustar las pensiones de manera automática cada año, tomando en cuenta la inflación o el crecimiento del PIB per cápita, lo que sea mayor. De ese modo, si el país crece, los jubilados también se benefician. Sin embargo, estas ideas no han sido consideradas por el gobierno, que ha preferido imponer la Ley 462 sin un proceso de diálogo real. La solución más inmediata sería suspender los efectos de la ley durante 6 meses. Crear una verdadera mesa de negociación, con representantes legítimos de trabajadores, empresarios y expertos técnicos. Y buscar un acuerdo que realmente refleje el interés nacional. Panamá es un país con recursos y potencial. Pero mientras las decisiones se tomen pensando solo en el corto plazo, y beneficiando a unos pocos, la mayoría de los panameños seguirá atrapada en un sistema injusto. La verdadera reforma no puede ser impuesta desde arriba. Debe construirse desde el consenso, con transparencia y respeto, por el pueblo trabajador. En resumen, Panamá enfrenta hoy una encrucijada histórica. La crisis de la Caja del Seguro Social no es solo una cuestión de cifras o de tecnicismos legales. Es una amenaza directa al presente y futuro de miles de familias panameñas. Mientras el gobierno insiste en imponer soluciones que favorecen a unos pocos y sacrifican a la mayoría, el verdadero costo lo paga el pueblo trabajador. Especialmente los jubilados, los jóvenes que buscan empleo y los independientes que luchan por mantenerse a flote. No podemos seguir ignorando una realidad que exige voluntad política, honestidad y un compromiso auténtico con la justicia social. Es urgente que la Ley 462 se revise con seriedad, que se suspenda de inmediato su aplicación y se abra un diálogo transparente, donde la voz de todos los sectores sea escuchada. El futuro de Panamá no puede construirse sobre la espalda de los más vulnerables. Hoy más que nunca, es momento de corregir el rumbo, antes de que sea demasiado tarde. Bien, hasta aquí hemos llegado.
Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas actualizaciones políticas y económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno use los fondos de las cuentas individuales del Seguro Social para cubrir el déficit del fondo común con el riesgo de que se pierdan? ¿Cree usted que es justo que los trabajadores independientes paguen el mismo porcentaje de cotización que los asalariados sin tomar en cuenta sus gastos? ¿Cree usted que antes de imponer reformas como la Ley 462, el Estado debió primero cobrar a los evasores, morosos, y pagar las deudas que mantiene con el Seguro Social? Te espero en el próximo video. Hasta luego.